María, toma todo lo que tengo y soy, te ofrezco mi corazón, como aquel niño que hoy se acerca ante ti y te habla de su canción. Estamos llegando ya al final de nuestro retiro, ejercicios espirituales, y me gustaría conversar un tema que está en el ideario educativo corazonista, que es la frase bíblica: convertirse en sal de la tierra y luz del mundo. Es un texto que ustedes bien conocen, que está en Mateo 5, 13 a 16, que dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. El texto que he tomado es el texto de Mateo 5, que me parece más rico que el de los otros paralelos bíblicos. Esto nos invita a la conciencia de que somos una comunidad apostólica, eminentemente apostólica, porque toda comunidad, también la contemplativa, es apostólica, pero una comunidad apostólica activa, pertenecemos nosotros a esa realidad. Y toda comunidad pastoral, toda comunidad educativa, toda comunidad activa apostólicamente debe ser sal y debe ser luz, levadura del mundo. ¿En qué consiste propiamente el apostolado? Que de eso se trata. Me gusta la definición de que apostolado es contemplata alis tradere, transmitir a los demás lo que hemos contemplado. Por eso todo apostolado serio presupone algo fundamental, que es la contemplación. ¿Qué significa esto? La experiencia del amor de Dios. Si no hay esa experiencia del amor de Dios, se torna muy difícil hacer realmente un apostolado sincero y efectivo y eficaz. Tenemos que tener, recordaba yo en la charla creo anterior, la importancia de ese texto tan maravilloso de Juan, ¿no? Que es el comienzo de la misión apostólica propiamente dicha, que está narrada en Juan en el capítulo 1, versículo 35, por ahí en adelante, ¿no? Cuando Juan ve a Jesús, los discípulos lo siguen a él, ven dónde viven, y dice Juan, se quedaron y era las 4 de la tarde. Es interesante porque no solo hacen esto ellos, sino que después de esa experiencia del encuentro, entonces ellos también, los apóstoles, se tornan misioneros. Andrés, que invita a su hermano Pedro, que le dice: hemos encontrado al Mesías. Luego Felipe, que también es invitado, Natanael propiamente dicho, y luego va con la cadena esta de elecciones hasta la declaración final de Natanael: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. También el Evangelio nos narra muchas otras elecciones donde uno ha tenido la experiencia tan profunda de que Dios nos ha amado. Me gusta mucho el texto de Mateo
en el capítulo 9, conocido por supuesto. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa recaudando impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y con sus discípulos. Es muy importante la experiencia no solo de los discípulos de Jesús, los apóstoles, sino también de los que siguieron a Jesús más tarde en el tiempo, como Pablo, por ejemplo, el texto que mencionábamos también de Gálatas 2:20. Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, y vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó, esa es la parte que me interesa, y se entregó por mí. Esa experiencia tan profunda de Pablo, de haberse sentido amado, de haber sentido que Jesús se entregó por él, es la base de su apostolado. Por eso, para poder ser un buen apóstol, para poder ser sal, luz, levadura del mundo, hay que tener la experiencia, volver siempre a la experiencia originaria, en cada retiro, muchas veces en la vida, cuando el Señor nos llamó, la experiencia del primer encuentro con Él, cuando sentimos esa vocación. Y descubrirlo, como decíamos antes, en las personas, en los hechos, en las circunstancias. Descubrirlo en ese Señor que siempre nos perdona. El perdón y la misericordia nos acerca tan hondamente al misterio de la elección. Es interesante que también ese Dios que nos ha amado pide de nosotros que también lo amemos y lo amemos con obras. Recuerdan ustedes la fe que se experimenta en el amor, como dice Gálatas en el capítulo 5, esa fe que no solamente es una creencia, sino que es una experiencia, y es una experiencia en el amor, que se experimenta en el amor. Los textos, evidentemente, de la sal no son para nosotros muy conocidos, ¿verdad? Interesante porque Jesús en realidad habla en el texto que acabamos de mencionar de que debemos ser esto, ¿no? Sal y luz del mundo, después de haber proclamado las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas, los que son pobres, los que están afligidos, los que serán bendecidos, etc. Y es una aparente contradicción esta bienaventuranza, no voy a hablar de ellas ahora. Porque ¿cómo puede ser que los que lloren sean bendecidos? Y después de haber hablado de las bienaventuranzas, viene una bienaventuranza que no es bienaventuranza dicha acá por Jesús, pero que sin embargo es una bienaventuranza, que es ser sal y luz del mundo. ¿Qué significa esto? Que solo los humildes, los misericordiosos, los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los pacíficos, los que son puros de corazón, etc., solo ellos van a poder ser sal y al mismo tiempo luz del mundo. Conocemos el lenguaje de la sal, entre paréntesis viene de salario, ¿no? El pago que antiguamente los romanos daban a los soldados se pesaba por la sal, ¿verdad? Entonces esa sal que en la analogía de Pablo es lo que le da sabor a nuestra fe. Por eso nuestra fe tiene que ser sazonada, dice Pablo, con la sal, para que sepa responder a las necesidades de las personas. Pero sobre todo también la luz, me gusta una imagen muy bonita, porque creo que si algo necesita nuestro mundo, sobre todo hoy en día, es realmente la luz. Saber que la luz no es una realidad, la luz es Jesucristo, ¿no? Por eso el texto de Juan 1, en el capítulo 1, en el prólogo de San Juan, cuando se declara quién es la palabra, dice: la luz brilla en las tinieblas, de eso se trata, y las tinieblas no la percibieron. Aparece un hombre llamado Juan, él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. La palabra, ahí viene el texto importante, la palabra era la luz verdadera
que al venir a este mundo ilumina a todos los hombres. Y una de las lecturas que más me ha gustado siempre en la Nochebuena es la lectura de Isaías en el capítulo 9, cuando dice: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Esa luz es Jesús. Por eso creo que cuando nosotros decimos queremos ser luz del mundo, lo que estamos diciendo en definitiva es que queremos ser otros Cristos, ¿no? Una luz que brilla evidentemente en las tinieblas, una luz que de alguna manera es sendero para los demás, para los hermanos, ¿no? La senda de los justos es como la luz de la aurora, dice el libro de los Proverbios. Y el camino de los impíos, por el contrario, es el camino de la oscuridad. Por eso tropiezan, se caen, van al mal. Queridos hermanos, yo quisiera fundamentalmente invitarlos a que ustedes también descubran en este apostolado una fuente permanente de vida espiritual. El apostolado no es solamente una concesión, es la oportunidad maravillosa de identificarnos con el Señor que trabaja apostólicamente en nosotros. Y qué bueno que le prestemos nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestros pies, para poder transitar a Jesús en el camino de los hombres, especialmente en los pobres, en los niños, en los enfermos. Y el proceso pedagógico, el proceso educativo, es un marco maravilloso para poder realizar eso. Quisiera ir terminando este retiro con una propuesta que quiero hacerles. Tiene que ver más con ejercicios que con retiro. Quiero proponerles a ustedes que utilicen un método pedagógico, un medio pedagógico, es una sugerencia, pero que en los procesos de comunidades religiosas que yo he tenido oportunidad de contactar ha sido muy productivo, muy bueno. El término de esta proposición se llama contrato pedagógico. La palabra contrato es una palabra que viene de la psicología. Permanentemente estamos haciendo contratos. Cuando un alumno llega al colegio, inconsciente y conscientemente está haciendo un contrato. Cuando contratamos a un docente, estamos haciendo un contrato con él. Cuando vamos al médico, el médico hace un contrato con nosotros. Cuando viene alguien a pagarnos algo, a comprarnos algo, hacemos contrato. El contrato es algo normal. Casi siempre los contratos los hacemos con los otros. Pero es interesante darse cuenta que cada uno puede hacer un contrato consigo mismo. Y en la medida en que uno va haciendo un contrato consigo mismo, logra lo que todo contrato quiere, que es una cierta ganancia, en algún sentido de la palabra. Yo gano, tú ganas. Voy al médico, hago un contrato con él, le pago, él gana, y él me cura, yo gano. O me da por lo menos las recetas necesarias para poder curarme en algo, por lo menos. Contrato. La diferencia está en que este contrato no se hace con otro, se hace con uno mismo. Y es muy importante porque la psicología se trata mucho de los contratos que uno hace consigo mismo. El análisis transaccional trabaja, por ejemplo, muchísimo. Eric Berne trabaja muchísimo con los contratos. Y los contratos son parte central del proceso pedagógico, no solo psicológico y psiquiátrico, sino pedagógico del individuo. Y nosotros también, que estamos en camino, porque la educación de sí mismo no termina en el momento de la adultez o de la vejez, sino que estamos en proceso educativo hasta, Kentenich decía, 15 minutos después de la muerte. Significa, por tanto, un permanente cambio. Y para poder cambiar en la vida, porque si no, no tiene sentido hacer un retiro, una renovación espiritual, sino justamente para en algo, por lo menos, recuerdan ustedes el triángulo, algo que cambie en la vida. Entonces, para que pueda cambiar eso, yo tengo que ir haciendo un contrato conmigo mismo hacia una mayor mejora. La palabra pedagógico significa, bien conocen ustedes mejor que yo la palabra, ¿no es cierto? Es un proceso de educación del niño que va acompañando ese proceso hacia una mayor madurez. Viene esas palabras griegas que significan, ¿no es cierto?, acompañar al niño.
pedagogo en la Grecia antigua era el que tomaba al niño de la mano y le enseñaba a caminar, el padre, la madre, el lacayo de turno, el siervo, qué sé yo. Y eso puede ser uno consigo mismo. Hacer un contrato con uno significa tomar las riendas en sus manos, mirar, por así decir, la realidad y tratar de cambiarle lo que uno puede cambiar. Todo contrato tiene además ciertas cláusulas. No hay contrato que no tenga cláusulas. Y también este contrato pedagógico tiene ciertas cláusulas. Fundamentalmente hay 3 cláusulas que nacen de 3 preguntas fundamentales. ¿Qué quiero conservar de mí? ¿Qué quiero conservar de mí? Es decir, después de haber analizado varias cosas también en este retiro, haberme descubierto ya tantas veces en la vida, sé perfectamente que hay algunas cosas que son muy mías, hay algunas realidades que son muy propias, algunos talentos, algunas virtudes, algunas cosas por las cuales mis hermanos de comunidad, de alguna forma, valga la palabra, me admiran, me quieren, se acercan. Yo sé que soy bueno para algunas cosas y para otras no. ¿Qué quiero conservar de mí, sobre todo en lo que hace a mi personalidad? Y si yo lo quiero conservar es sobre todo para poder utilizarlo para bien de los demás apostólicamente, pero también para mi crecimiento personal. Puede ser que lo que yo quiera conservar sea mi alegría, que soy una persona alegre, o soy una persona comprensiva. La comprensión puede ser perfectamente algo para conservar. Quizás yo quiero conservar el hecho de que soy una persona fiel, que soy muy generoso, que dedico tiempo a los demás. Soy una persona orante, soy una persona que considera en serio que dar una mano a los demás vale la pena. Puede ser perfectamente que sea una persona muy llena de ilusiones, en el mejor sentido de la palabra. Entonces, descubrir de esas realidades que hacen a mi persona, por lo menos 3 de ellas que son importantes. Y las voy a escribir, porque este contrato no es un contrato de mente, sino que es un contrato fundamentalmente escrito. ¿Qué quiero conservar de mí? 3 dimensiones que en mi proceso pedagógico no interesa la edad que yo tenga, no importa la edad que yo tenga. Y que bueno, entonces justamente cuanto más grande soy, más puedo darme cuenta de que hay ciertas cosas que yo quiero conservar. Aquello que mis alumnos desearían recordar cuando yo ya no esté de mí. O mis propios hermanos de comunidad. Y que yo lo sé. Esa es la primera cláusula. La segunda cláusula es: ¿qué quiero descartar de mí? El verbo aquí es el verbo descartar. Tiene que ver con lo opuesto a aquellas virtudes o valores o talentos que yo tengo. Hay algunas cosas que me están perturbando, que me están molestando. Quizás me está molestando la internet. Quizás me está molestando, se entiende. Quizás me está molestando fundamentalmente el que soy muy rencoroso. El que soy un poquito envidioso. El que me cuesta jugarme por la verdad. Que tengo que dejar de lado algún hábito. Que en mi enneagrama tengo un eneatipo que fundamentalmente le gusta acumular cosas o aparecer en primer lugar, estar siempre presente en todo. Quizás me siento, digamos así, un salvador y eso no es bueno. Quiero descartar de mí ese sentimiento, no de ayudante, no de acompañante, sino de salvador, no lo soy. Y es bueno descartar algunas de esas cosas. Tomo yo las 3 más importantes que me parecen que no me hacen bien. Yo recuerdo un hermano mío de comunidad, perdón que lo traiga a colación, que era un estupendo director, que era un brillante expositor, pero tenía un defecto, que era el estómago resfriado, es decir, comentaba todas las cosas que se le decían a los demás en otros lugares. Entonces, claro, la gente empezó a perderle confianza, porque no sabían si lo que ellas en confianza le decían a esta persona no iba a ser después expuesta en algún lado.
Eso, si él hubiera tenido un contrato pedagógico serio consigo mismo, uno de los puntos fundamentales a descartar habría sido, por ejemplo, no comentar nada, absolutamente nada de los demás a otras personas. ¿Qué quiero descartar? A veces el mal humor. A veces el que me encanta hablar de mí mismo. A veces el que soy una persona demasiado exigente conmigo mismo, muy perfeccionista. Soy un eneatipo 1 en el eneagrama. Entonces siempre voy a ver la parte negativa. Entonces yo diría descubrir a la luz de este retiro aquellas cosas que lo que has ido descubriendo tú quieres realmente descartar en este tiempo. Y me parece muy interesante la tercera fundamental, la tercera cláusula del contrato pedagógico, que es ¿qué quiero adquirir para mí? Adquirir, es decir, realidades que no tengo, si no serían para conservar, ni son cosas negativas, si no serían para descartar, sino son cosas que complementan mi personalidad, que la hacen más plena, que la hacen más rica, que la hacen más interesante, o mejor dicho, aspectos que de alguna manera hacen bien en la vida de los demás. Pueden ser tanto para la vida espiritual, ¿recuerdan ustedes el análisis que hicimos utilizando la cruz, la relación con Dios, con el otro, conmigo mismo, con el trabajo? Algo que yo quiero adquirir, no para que mi personalidad sea un pavo real, digamos así, sino para que mi personalidad sirva para los demás. Aquella famosa frase o pregunta de Víctor Frankl, no es tan importante preguntarse qué espero yo de los demás, sino qué esperan los demás de mí. Pero para eso tengo que adquirir ciertas cosas que yo no tengo. Y sería muy sugerente, queridos amigos, queridos hermanos, el que ustedes también descubran 3 o 4 cositas que pueden ser interesantes. A veces pueden ser en la línea, por ejemplo, también corporal. Puede ser que me sienta mal, por ejemplo, cierto tipo de comidas. Quiero descartar eso. O puede ser que yo quiero adquirir eso. O, por ejemplo, adquirir de comer bien. O, por ejemplo, quiero adquirir el hecho de hacer deporte ejercicio, por lo menos, todos los días. Porque no solo me lo recomendó el médico, porque noto que soy un poquito obeso, porque noto, ¿no es cierto?, que en definitiva no le hace bien al corazón. Quiero adquirir el caminar todos los días media hora. Pero sobre todo quiero adquirir también algo en la línea de estas 4 dimensiones de las cuales mencionaba. Cuando una persona escribió, suponiendo, ¿no es cierto?, 3 puntos acá, 3 puntos acá, 3 puntos acá. Si tiene unos 8 o 9 puntos, por ejemplo, que van a esto, entonces redacta eso. Y es bueno redactarlo. Ustedes bien saben, como docentes y profesores que son, como educadores que son, que todo aquello que no se redacta tarde o temprano se lo olvida. Las palabras se las lleva el viento. Entonces yo redacto esto y lo redacto como si fuese mío. O sea, yo, fulano de tal, en mi caso sería yo, Guillermo Carmona, hago un contrato en virtud de la cual quiero. Fíjense qué lenguaje no es me gustaría, sería bueno, qué bonito sería, sino que el lenguaje es un quiero. No es que me desearía ser, ¿no es cierto?, una persona más comprensiva, no quiero ser comprensivo. Y redacta entonces estos puntos. Yo, fulano de tal, quiero hacer un contrato en virtud de la cual quiero conservar, pongo los puntos, descartar, pongo los puntos, adquirir, pongo los puntos. Como somos personas religiosas, podemos decir que este contrato yo lo realizo también con Jesús, con el corazón mismo de Jesús, o con la Virgen. De tal manera que tiene, por así decir, no solo un rol de que yo lo hago, sino que lo hago también con el mundo espiritual. En mi aporte a la santificación que Dios me quiere regalar en mi camino de consagrado, porque en definitiva la consagración tiene sentido en virtud de la santidad de vida. Y entonces, muy concretamente, yo lo hago esto, normalmente lo hago por un año, hasta mi próximo retiro espiritual, lo hago por un año. Es muy saludable. Evidentemente lo tendré que tener muy presente.
a este contrato pedagógico en mi mesa de luz, en mi computador, en mi celular. Y si es posible, muy a menudo, ¿por qué no todos los días? Le echo una miradita rápida, lo controlo, lo veo. El hecho solamente de recordarlo, y entonces lo firmo. Firmo, ¿no es cierto? Lo hago por un año, lo tengo muy a menudo, lo firmo, pongo, digamos así, mi firma. Al año lo tendré que renovar, tendré que analizar cómo fue. Bueno, esto es un camino pedagógico. Y yo creo que al finalizar este retiro, que espero haya sido fecundo para muchos de ustedes por lo menos, me parece importante no irme del mismo sin llevarme algo. Eso se llama contrato, en mi caso, contrato pedagógico, que yo se lo sugiero. A veces es bueno también que algún hermano de comunidad conozca algo de mi contrato. Si hay un vínculo fraterno fuerte, si hay un vínculo de verdadera amistad, en el mejor sentido de la palabra, puede ser perfectamente que esa persona lo conozca. No en primer lugar para que me recrimine cuando lo cumplo, sino para que sea testigo, para que me acompañe, para que rece por mí. No para que me ponga los puntos sobre las IES, sino para que me acompañe y se solidarice en mi esfuerzo, ¿verdad? Puede ser muy interesante. Quisiera terminar este retiro, queridos hermanos, con una frase que siempre me acompaña cuando termino alguna tarea, que es de Filipenses 1:6, donde Pablo dice: estoy firmemente convencido de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra la irá completando hasta el día de Cristo Jesús. Es un convencimiento de Pablo, es un convencimiento que todos llevamos en el alma. Quizás es el convencimiento de la Virgen y del Señor frente a ustedes. Él que ha comenzado hace tanto tiempo ya esta obra de conversión, esta obra de santidad, esta obra de esfuerzo y de servicio, le irá completando. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida, hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es muy importante por la edad que cada uno tenga. Hemos hablado sobre las estaciones de nuestra vida consagrada. Y qué bueno que la edad no sea nunca un límite, que las inseguridades no sean nunca un estorbo, los interrogantes escollos en el camino, sino espolones para seguir justamente creciendo en la santidad, ¿no? Me gusta el hecho de que el verdadero consagrado se caracteriza porque sabe ver y aceptar las fronteras, las limitaciones y las insuficiencias, pero con una bondad y con un amor sereno. En ese espíritu les agradezco esta invitación, les dejo picando, digamos así, varias reflexiones. Si alguno de ustedes en el transcurso del tiempo quiere contactarse conmigo, el hermano Javier conoce mi celular y conoce también mi email. Muchas bendiciones, que el Señor siga completando en ustedes la obra buena que ya empezó hasta el día de Cristo Jesús. Muchas gracias. María, toma todo lo que tengo y soy, te ofrezco mi corazón, como aquel niño que hoy se acerca ante ti y te habla de su canción. Gota a gota mi sangre te entrego, día a día vivir su misión. Hazme una antorcha que